Buenas tardes, una nueva emisión de Grano del Sistema. Si hay algún error acá, sepan disculpar, porque a raíz del último programa me han enviado una gran cantidad de videos y artículos. Todos los vi y los leí, por lo que en este programa no tuve tiempo de revisar, y a ello se debe adicionar las elecciones del domingo. El 24 de octubre le envié a unos amigos un correo con lo que me parecía a mí serían los resultados de las elecciones. Tan mal no me fue, por lo menos me acerqué más a lo que dijeron las encuestadoras. Al que tiene alguna duda, le reenvío el correo. Yo no tengo elementos para asegurar si los resultados de las elecciones corresponden a la providencia, a Smartmatic, a la intervención de Copperfield o a la voluntad del pueblo argentino. La verdad es que no le podía salir mejor al sistema. Dividieron el país aún más, dándoles el gusto a los otros para que festejen. Muchas provincias e intendencias la ganaron los de Cambiemos. Estos números son rarísimos, irreales. Vidal fue la Juana de Arco de esta elección, la tiraron mal a hoguera y que siga la grieta. ¿Tendrá algo que ver su pelea con Marcos Peña y su acto en Platense donde faltó el color amarillo? Quedaron 50 a 50. Si a los votos de Macri sumamos lo de Labaña, Peri y Centurión, superan a Fernández. Además, muchos votos de los del Frente de Todos fueron en contra de Macri. El macrismo le deja una mina a cada metro. Al primer problema que tenga el presidente, tiene la clase media en la calle. Usaron bien el sistema, todo extraño. Por puntos, la Nación Alberto y la provincia Kicillof, sin herramientas, tanto económicas como instrumentales. Prepararon el regreso para el 2023 o mucho antes. Se vienen los federalismos en serio después de la bomba atómica que enfrenta Alberto Fernández. Las provincias pasan a ser claves en el nuevo escenario. Observen que el país quedó cortado en dos, con el triunfo de Cambiemos en Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza, preparando para la balcanización. Sin quórum propio en las dos cámaras, van a depender de los gobernadores, es decir, de los señores feudales. Todo quedó en paz, pero más dividido que antes. Los kirchneristas festejan, Vidal cadáver político, Smartmatic es confiable, ellos siguen vigentes, la grieta demostró que es un negocio que no quieren soltar. Lo que se viene no es bueno, el país en ruinas y los que pagan los platos rotos y las consecuencias somos nosotros, siempre somos nosotros. Los que realmente trabajamos para pagar las decisiones de los ladrones que conducen una y otra vez a nuestro país. Con el mayor de los cinismos e hipocresía, Macri establece un cepo duro, luego que se patinó 30.000 millones de dólares en sostener un tipo de cambio que le sirviese a sus apetencias electorales. Y de eso no dijo absolutamente nada, convirtiendo a esta elección en la más cara de la historia, y no solo a nivel nacional. Un acto de irresponsabilidad como yo, que conozco bastante la historia argentina, creo que jamás ningún gobernante tuvo semejante acto de irresponsabilidad de fugarse la mitad de la reserva del país exclusivamente a beneficio propio. Y lo vota casi el 50% de la gente. ¿Por qué tengo que creer a un mentiroso serial que la transición va a ser ordenada si se dedicó a potenciar la grieta? Y el resultado de las elecciones en un país es un país dividido como nunca de modo ideológico y clasista.
Yo no le creo absolutamente nada a ese tipo, porque durante 4 años acá y lo que viene de antes, nos mostró que es un mentiroso perverso. Y como para cerrar el círculo, la bajada de línea de Cristina en el acto del domingo a la noche y Alberto nombrando y agradeciendo una y otra vez a su jefa. No le quedó otra. Ella era la estrella ante la multitud reunida. Por si fuera poco, el regreso se da el día que nos dejó Néstor. ¿Casualidad? ¿Broma macabra? La mesa está servida. El nuevo presidente envuelto para regalo. La odisea de los giles comenzó. Quiero leer un artículo que escribió Denis Martos el sábado pasado, el día previo a las elecciones. Él lo tituló "Sí, se puede, pero no así". Escuchen con atención, es muy interesante algunas cosas que dice. El próximo domingo, con su voto, el pueblo decidirá el destino del país. Linda frase. Lástima que es mentira. Mañana, domingo 27 de octubre de 2019, no se decidirá ningún destino en la Argentina. ¿Por qué? Es sencillo, porque el destino de la Argentina ya está decidido. Y los políticos profesionales no tienen ni idea de cómo revertir esa decisión. En el supuesto caso, claro, de que la quieran revertir en absoluto. Probablemente hay muchos votantes que al menos en algún lado hasta creen que la frase es cierta, concurrirán a las urnas porque están convencidos de que el voto de la ciudadanía es importante y decide el futuro de la Argentina, en este caso por los próximos 4 años, ya que se trata de una elección presidencial. Pues lamento de veras destruir ilusiones y expectativas. La votación del próximo domingo no va a decidir nada. Y no va a decir absolutamente nada porque el destino de la Argentina ya está decidido, y no precisamente por los argentinos. Hay temas que honestamente ya me aburren, y uno de esos temas es el de la democracia y las elecciones. En el fondo y en esencia se trata siempre de lo mismo. Politicastros que hacen promesas que no cumplen, ya sea porque son imposibles de cumplir o porque simplemente no tienen ninguna intención de cumplirlas. Comercio de votos, feroces peleas por un lugarcito en las listas, imperiosas necesidades de lograr una inmunidad parlamentaria so pena de terminar en la cárcel, plutócratas y muchos financiamientos inconfesados que compran compromisos inconfesables. Y un largo etcétera que ya harta por lo conocido y que, sin embargo, se reitera en forma monótona cada 2 o 4 años sin que nadie haga algo efectivo al respecto. La actual campaña electoral no tuvo nada de esencialmente nuevo. Fue el mismo ritual demoliberal de siempre, necesario para la liturgia de hacerle creer a Fuente Ovejuna que su opinión sirve para algo gracias al dogma según el cual cada argentino representa la 47 millonésima parte de esa nebulosa intelectual que se llama voluntad popular. Ni Rousseau creía demasiado en la soberanía de la volonté generale, aunque más no sea porque, como es obvio, esa voluntad general nunca puede ser unánime y por lo tanto solo se expresa en el mejor de los casos a través de una voluntad de una mayoría circunstancial. Y digo que en el mejor de los casos porque ya tuvimos el caso de un presidente que llegó al poder con solo poco más del 20% de los votos. Además, toda la cabalística matemática aplicada a las elecciones enturbia aún más los resultados. Por ejemplo, Donald Trump en las elecciones perdió la elección de 2016 frente a Hillary Clinton y sin embargo llegó a la presidencia gracias al mecanismo de constitución y votación del Colegio Electoral norteamericano. En la Argentina, la designación de legisladores se hace por el sistema DONT, sobre el cual me gustaría algún día hacer una encuesta para ver cuántos argentinos saben cómo se calcula. ¿Alguno de ustedes lo sabe? Por mi parte reconozco públicamente que cada vez que aparece el tema
Tengo que recurrir a la biblioteca o a Google para recordar cómo era. Pero todo eso, dirán ustedes, es pura teoría. No es tanto una teoría, desde el momento en que así es como se interpreta y se aplica matemáticamente la supuesta voluntad ciudadana expresada a través del voto. Pero sea como fuere, la cuestión actual es ¿por quién vamos a votar ahora? Tenemos los nombres, por supuesto, pero dentro de la monótona reiteración del ritual de siempre, la liturgia de esta elección ha incorporado un elemento algo sorpresivo que, digamos la verdad, esta vez no llama la atención por su originalidad, sino por su cantidad. Se trata del transfugismo de los candidatos, una práctica popularizada por Eduardo Lorenzo Borocotó allá por octubre de 2005, cuando proviniendo del Partido Justicialista, en el que en 1996 se le ofreció integrar una fórmula junto a Luis Patti, pasó al Partido Acción por la República Domingo Cavallo, para luego terminar siendo elegido en 2005 diputado por el PRO de Macri y al día siguiente de salir electo pasarse al kirchnerismo. En su momento esto último hasta acuñó los neologismos de borocotización y borocotizar. Adivinen quién lo llamó en aquella oportunidad a Borocotó para invitarlo a tomar un café con el presidente Néstor Kirchner. Pues nada menos que el actual candidato a presidente, don Alberto Fernández, quien en aquel momento era el jefe de gabinete. A Néstor le bastó un poco más de una hora de rosca para convencerlo a Borocotó de pegar el salto. Hay que reconocerlo. Néstor era bueno para la camándula. El Alberto tuvo de quién aprender. El actual candidato a presidente también tiene un currículum bastante borocotoso por mérito propio. Antes de ser ungido candidato a presidente por el dedito mágico de la arquitecta egipcia, don Alberto Fernández ya había recorrido un largo camino que le sirvió para aprender el duro oficio del transfugismo político. De profesión abogado, estuvo con Alfonsín, con Menem, con Domingo Cavallo, con Duhalde, con Néstor Kirchner, con Cristina Kirchner, y después de un interrogante fuertemente crítico de Cristina, en el que estuvo con Sergio Massa y Florencio Randazzo, tuvo una súbita amnesia de sus críticas y de nuevo se juntó con Cristina. Fue director de sumarios y subdirector general de asuntos jurídicos del Ministerio de Economía, superintendente de Seguros de la Nación, presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, vicepresidente del Grupo Vapro, presidente de Gerencial Sociedad Anónima, de Génesis Seguros de Retiro y de Provincia Salud. En 1998 estuvo a cargo de la administración financiera de la campaña presidencial de Duhalde. Legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Acción por la República de Cavallo, cajero en la campaña presidencial de Kirchner en 2003, jefe de gabinete del ministro de Néstor y Cristina Kirchner, alejado del cristinismo a partir de 2008, en 2013 se suma al Frente Renovador de Sergio Massa, de quien es jefe de campaña en 2015, jefe de campaña de Florencio Randazzo en 2017 y finalmente candidato a presidente por consagración de Cristina Kirchner a partir del 18 de mayo de 2019. ¿Qué tal? Multifuncional el hombre, nadie puede negarle eso. Del otro lado de la grieta el panorama es bastante más breve, pero no por eso muy diferente. El ingeniero Macri, antes de meterse en política, pasó por solamente 3 experiencias previas. Lo secuestraron en 1991, el padre se lo sacó de encima por inútil, y 3, se hizo presidente de un club de fútbol, Boca Juniors, del 1995 al 2008. Después se metió en política y fue diputado por Nacional de 2005 a 2007 y jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de 2007 a 2015 y presidente de la Nación desde el día del 12 de 2015. No es tan polifacético como el anterior, pero también hay que tener un buen grado de maleabilidad para pasar de empresario a presidente de Boca y de allí a la política para terminar aterrizando en la Casa Rosada. Después de los 6 candidatos hay una cohorte de adráteres multifuncionales que también provienen de agrupaciones partidarias distintas a aquellas que integran hoy, siendo que han servido para cualquier cargo y se postularán para cualquier otro cargo el día de mañana. Tenemos, por ejemplo, a Kicillof, que viene de una formación inicial marxista, o a Filmus, que procede directamente del Partido Comunista, al igual que a Ernesto Sabatella, Carlos Heller, Aníbal Ibarra y unos cuantos más que hoy tratan de pasar desapercibidos
mimetizándose con la versión kirchnerista del PJ y algunos otros partidos. Podríamos seguir con sujetos como Felipe Solá, cuyas piruetas borocotistas son bastante similares a las de Alberto Fernández, y hay muchísimos más, tantos que hasta se volvería aburrido el largo listado de traiciones mutuas, cambio de frente, reciclamientos, cambio de posición y rosca varias de toda una corporación de politicastros cuyos miembros hoy son porteros de alguna secretaría o choferes de algún subsecretario y aparecen como ministros mañana, para pasar a diputados en unos años, emerger como gobernadores tras algunos años más y eventualmente hasta aparecer como candidato a presidente en cualquier momento en que alguien se descuide y llegue un poco tarde. Lo importante es reservarse siempre un lugarcito frente al comedero y conseguir la plata para la campaña. Lo demás, según un principio inalterable de la política democrática argentina, se verá sobre la marcha. Y el destino de la Argentina, despreocúpense, eso ya está arreglado y decidido. El estilo de los países pertenecientes al globalizado mundo liberal, no solo el de la Argentina, se diseña en las grandes centrales del planeamiento estratégico del nuevo orden mundial, como por ejemplo el CFR. Se coordinan reuniones de los principales operadores del sistema, como por ejemplo el Grupo Bilderberg. Se financia con el dinero del Banco Mundial, el Fondo Monetario y otras instituciones financieras, según el análisis y la directiva de las llamadas calificadoras de riesgo, como por ejemplo Standard & Poor's, Moody's o Fitch. Se implementa mediante coacciones directas sobre los gobiernos a través de las presiones diplomáticas, financieras y mediáticas provenientes de los Estados Unidos y los lobbies norteamericanos permanentes, como por ejemplo el lobby israelí. Al mismo tiempo, estas presiones son apoyadas por el activismo de varias ONG, como por ejemplo Open Society Foundation, que es una red de ONG presente en más de 30 países y que dependen todo del financiamiento de George Soros. Y si todo esto falla, siempre queda como último recurso el empleado, por ejemplo, en Irak, en Afganistán y en varios otros lugares con el envío de tropas o el financiamiento de movimientos terroristas, como por ejemplo en Siria, para debilitar o, dado el caso, destruir a un gobierno demasiado poco flexible ante las demandas de la globalización y el famoso nuevo orden mundial. Hágase, estimado lector, una simple pregunta. ¿Por qué todos los políticos argentinos de cierta relevancia peregrinan a Washington y a Nueva York antes de presentarse como candidatos y o antes de asumir la función para la cual han sido votados? El próximo gobierno vaya y vote por quien se le ocurra. No digo que se quede en casa, porque eso sería una incitación a violar una ley que lo obliga a ejercer un derecho. Pero haga lo que haga, no espere milagros, no lo sabrá. El lunes tendrá que ir a trabajar, si es que tiene trabajo, como cualquier otro día, con un dólar probablemente más alto y unos precios seguramente aumentados. El único cambio verdadero ocurrirá en la Argentina el día en que, en lugar de prender una vela en el altar de la plutocracia para implorar de rodillas que vengan las inversiones, alguien se le ocurra la genial idea de crear trabajo mediante una ingeniería financiera propia que no nos mantenga como deudores permanentes de un sistema internacional que decide nuestro destino independientemente de que se nos ocurra votar. ¿Que es imposible? No lo crean. Conozco el caso de un sujeto que consiguió darle trabajo a cerca de 6 millones de desocupados en apenas algo más de 3 años. Y eso con un ministro de Economía que era liberal, masón y amigo de los banqueros ingleses. Investíguenlo y convénzase. Sí se puede, pero no así. No con este sistema. Denis Martos. Para quienes creemos que la llave para dominar Latinoamérica es Argentina, nos llama la atención que los disturbios en Chile se produzcan justo en la semana previa a las elecciones. Esto, que puede ser conspiranoico, será revelado conforme se den los acontecimientos en nuestro país a partir de ahora. Sé que es complicado entender ciertas cosas, pero el horizonte se va a despejar cuando se vea la letra chica de los disturbios y se tenga en claro con nombre y apellido la magnitud de las pérdidas económicas.
Chile está dominado por no mucho más de 10 familias y hasta donde he relevado no han sido tocadas las empresas de esa gente. Lo que llama poderosamente la atención, que en acciones supuestamente fuera de control, determinadas empresas sean intocables. Otro paso a seguir es el derrotero de las aseguradoras que tendrán que hacerse cargo de las pérdidas. En el caso subterráneos, calculamos nosotros en 300 millones de dólares. Sería conveniente conocer si los seguros cubren esos siniestros por disturbios. Reitero, hasta que no conozcamos la letra chica no podemos abrir demasiados juicios en una u otra dirección. Soy consciente que cuesta entender que las maniobras pueden ser generadas ex profeso por los centros de poder. Lo he notado en los comentarios acerca de lo acontecido en Chile, donde mucha gente trata de disculpar de cualquier forma a los carabineros y militares por los hechos y sostener que eran venezolanos infiltrados. Muchachos, por favor, 2 dedos de frente. ¿Ustedes piensan que quien está al frente de un batallón o un pelotón no se percata si tiene alguno en la tropa infiltrado? Más hablando con una tonada totalmente diferente a la chilena. De izquierda y de derecha, colonizados culturalmente por el sistema, les cuesta reconocer 100 años más tarde que el comunismo es hijo del liberalismo. No importa que presentemos todas las pruebas de quién financió la Revolución Rusa, quién era el suegro de Trotsky, o quién le dio el dinero a Lenin, o que Estados Unidos financió la Unión Soviética durante 80 años. Franklin Delano Roosevelt fue presidente de Estados Unidos 4 veces. Prácticamente es el gestor de la Segunda Guerra Mundial, globalista de la primera era. Llega a la presidencia luego que la Reserva Federal provocó la gran crisis de 1929. Es decir, es alguien que conoce algo de política. Pues bien, dijo lo siguiente y grábenselo en la cabeza. En política nada ocurre por casualidad. Cada vez que un acontecimiento surge se puede estar seguro que fue previsto para llevarse a cabo de esa manera. Su tío, Theodore Roosevelt, también presidente, sostuvo: creo que la asimilación de los países latinoamericanos a los Estados Unidos será larga y difícil mientras esos países sigan siendo católicos. Por su lado, Nicolás Martin Luther, miembro del CFR, expresó: en el mundo se divide en 3 categorías de gentes. Un muy pequeño número que produce acontecimientos, un grupo un poco más grande que asegura la ejecución y miran cómo acontecen, y por fin una amplia mayoría que no sabe nunca lo que ha ocurrido en realidad. Si no tienen esto bien claro, es imposible que entiendan cómo se mueve el mundo y cómo se está llevando adelante el nuevo orden mundial. En base a estos, grupos de derecha como la Rebelión de los Mansos o de izquierda como la Cámpora reclutan idiotas útiles a los que van a enviar como perejiles a los enfrentamientos que se vienen, igual que en la década del 70. El sistema necesita el estallido y el caos para generar el conflicto que termine con la Argentina. ¿Qué debemos hacer? Lo fundamental es no entrar en el enfrentamiento derecha-izquierda. Ahora quiero que vean uno de los 4 supermercados que estaba en una de las zonas más pobres de Santiago, los Bajos de Mena, al sur de la ciudad. Es un barrio con 120.000 habitantes. Le quité el audio porque tiene música de fondo y por ahí me sacuden. Básicamente dicen que les llevó 10 años lograr que un supermercado se instale en el lugar. Fueron saqueados los 4 y las autoridades de uno solo manifestó la idea de reinstalarse, pero que demandará meses. Es extraño que la gente saquee donde vive, pero bueno, unos cuantos activistas arrastran una muchedumbre con necesidades y resentimientos.
Escuchar a Piñera y decir que escuchó al pueblo y que ahora va a cambiar luego de impresionante daño material y de vidas humanas sin dar ninguna explicación del accionar de las Fuerzas Armadas y de seguridad es de un cinismo mayúsculo propio de estos señores feudales que se consideran dueños del Estado y de todo lo que lo compone. El mismo cinismo de Mauricio Macri, que no dudó en quemar 22.000 millones de dólares en 45 días con tal de llegar más o menos parado a las elecciones. Basta de entrar en el juego del sistema. Es todo un montaje para llevarnos a un gobierno mundial, comunista en las bases y corporatocrático en la cabeza. En todos los conflictos sociales que estamos viendo en simultáneo en todo el mundo se encuentran infiltrados del propio Estado, rompiendo la protesta pacífica. Eso le da al Estado la excusa de reprimir más. A la represión la gente responde con más protesta y el proceso se realimenta. Los medios cubren los abusos policiales vilificando a los gobiernos. Ante la imposibilidad de resolución, las cuestiones se dirimirán en tribunales canguro montados por los organismos internacionales. Problema, reacción, solución. La solución es decir que el capitalismo colapsó y que los estados son obsoletos, sentando las bases para un gobierno mundial que ya fue creado y listo para salir a la luz. Por un lado se les cae el verso liberal del modelo a seguir en Chile, y por el otro lado el modelo del Foro de San Pablo, Evo Morales. El de Bolivia es muy esclarecedor. Si realmente ha hecho un milagro en el país, ¿cómo es posible que deba hacer fraude para sostenerse? Sigue la lógica de los mandatarios de izquierda que deben gobernar de por vida, herencia de la Unión Soviética. En 12 años, ¿le cuesta mucho preparar un sustituto? Se creen Mesías. Los países latinoamericanos van a salir adelante cuando tengan un sistema político acorde a su idiosincrasia y no a la europea, y aprendan de los judíos que nos llevan del hocico a planificar y trabajar en equipo. Y trabajar en equipo significa que quien comienza una tarea no necesariamente debe terminarla. Cuando cada funcionario se percate que es un eslabón de la cadena y no el salvador de la patria, comenzaremos a vislumbrar que hay un futuro. En Europa, la etapa tribal fue transformándose durante siglos de guerras y conquistas hasta conformar la división política actual. En Latinoamérica, ese proceso fue cortado con la invasión europea, que significó la preponderancia de una cultura sobre otra. No nos dio lugar a la decantación propia. Y no hablo solo de España. Estas tierras del inicio de la conquista europea estuvo en la mira de todas las potencias marítimas. Jamás nos permitieron ser nosotros mismos, con errores y aciertos, ser americanos. Nos implantaron el modelo político imperante en Europa, que nada tenía que ver con nosotros. Viejos narradores de la época de la conquista dicen que no había en Europa una ciudad como Tenochtitlán. Cuando se descubrieron las ruinas mayas, notaron los avances científicos de esa civilización. Lo mismo aconteció con los incas y Machu Picchu o Tiwanaku. No podemos decir que esas ciudades sean superiores a Londres o Roma. Eran diferentes en todo sentido, no solo en su conformación edilicia, sino en el modo de vida que reflejaban esas construcciones. Viajemos en el tiempo. ¿Cómo se administraban estos pueblos al momento de su independencia? ¿Cómo vivió la Argentina de 1810 a caseros? Por decreto, prácticamente nos imponen una constitución norteamericana, británica y europea. Es decir, de un plumazo. Un país que vivió entre sus tradiciones ancestrales, las leyes de India y el caudillismo federal, pasa a ser liberal. Y para darle forma a esa filosofía le meten a sangre y fuego, para después lavar esa sangre con inmigración europea. Lo curioso del caso es que el 90% de esa inmigración provino de países que no eran liberales. A una ensalada le metimos más ingredientes que no eran compatibles.
A la cultura del aborigen recolector, del gaucho renegado y el estanciero con mentalidad feudal le agregaron socialistas, comunistas y anarquistas. Y creyeron que todos esos podían vivir bajo el ala de un proyecto liberal con economía dependiente de la City de Londres. Los resultados están hoy a la vista. Un país con una inmensa grieta social a punto de desaparecer. Latinoamérica debe caminar hacia su verdadera independencia, que es una entidad propia, con sus propias características, costumbres y formas de vida, dueña de sus aciertos y errores, y debe de una vez por todas romper su cordón umbilical con el mundo anglosajón que no tiene nada que ver con nosotros. Fuimos colonizados por España, Portugal, Francia, es decir, la Europa latina y católica, por más que ahora renieguen de eso. Y aquí se desarrollaron imperios propios con su correspondiente cultura. Un aluvión inmigratorio se mestizó con el criollo y el aborigen. Esos somos nosotros. Al sur del Río Grande no tenemos nada que ver con el imperio británico. Somos un universo bioceánico con 500 millones de habitantes, con los recursos naturales y humanos necesarios para salir adelante. Hoy, que parece que los pueblos están en la calle, no se dejen llevar por el gatopardismo que les propone el sistema. Escuchando a Piñera y a su esposa, es una demostración cabal del cinismo y la hipocresía de estos corruptos sirvientes del poder mundial que no dudan un instante en cagar de hambre a la gente, no solo en su propio beneficio, sino de las élites globales. El 19 de mayo de 2017, hace 2 años y medio, grabé lo siguiente. Un título muy complicado de Terry Mason, que es para tener en cuenta. Este hombre es un hombre que conoce muchísimo lo que es las relaciones exteriores, sobre todo de los grupos de poder, y nos toca a nosotros directamente. Él hace una pregunta: ¿hacia una primavera latina? Va en ascenso la inquietud en Latinoamérica, donde Estados Unidos y el Reino Unido están implementando una primavera al estilo de las primaveras árabes. Por supuesto, como prácticamente todos los latinoamericanos son cristianos, no se tratará en este caso de sembrar la guerra enemistando a los pueblos con argumentos religiosos. Se buscará más bien la manera de recurrir a ciertos aspectos de las identidades locales. Pero el objetivo seguirá siendo el mismo. No se trata de reemplazar un gobierno por otro, sino de destruir los estados para eliminar así toda posibilidad de resistencia nacional frente al imperialismo. Con el tiempo, numerosos líderes políticos del mundo entero han reinterpretado las primaveras árabes. Lo que al principio parecía ser una serie de revoluciones espontáneas contra gobiernos autoritarios, se ve hoy en día como lo que realmente es: un plan anglosajón de destabilización de toda una región del mundo para poner en el poder a la hermandad musulmana. El recuerdo de la revuelta árabe de 1916, durante la cual la Orden de Arabia sublevó la región en contra del Imperio Otomano, haciendo que los pueblos soñaran con la libertad para acabar sometiéndolos al Imperio Británico, está ahí para demostrarnos que Londres dispone de la experiencia necesaria para ello. Los anglosajones están preparando, al parecer, una nueva ola de pseudo-revoluciones en Latinoamérica. Todo comenzó con un decreto del entonces presidente Obama, emitido el 9 de marzo de 2015, que declaraba un estado de emergencia ante la extraordinaria amenaza que la situación de Venezuela supuestamente representaba para Estados Unidos. Ese documento suscitó en todo el continente una ola de indignación que obligó al presidente estadounidense a presentar excusa durante una cumbre regional. Obama se excusó, pero no anuló el decreto, y los preparativos para una nueva guerra siguieron adelante. Es importante observar que el texto de Obama sobre Venezuela no es una ley como la Syrian Accountability Act, adoptada bajo la administración de George Bush en 2003, sino un decreto presidencial. Eso implica que el Poder Ejecutivo no está obligado a rendir cuentas al Legislativo sobre los preparativos que lleva a cabo al respecto.
En el mundo árabe en general y en el caso de Siria en particular, los anglosajones necesitaron 8 años para iniciar las acciones, pero numerosos elementos hacen pensar que necesitarán mucho menos para emprender un programa de destrucción en Latinoamérica. En Brasil, justo antes de los Juegos Olímpicos, estalló una serie de desórdenes contra el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Esta última fue instituida como resultado de un procedimiento parlamentario, legal, pero totalmente en contradicción con el espíritu de la Constitución. El golpe parlamentario contra Dilma Rousseff fue implementado bajo el control del Banco Central, cuyo segundo al mando tiene doble nacionalidad, brasileña e israelí, por un grupo de diputados hoy metidos al cuello en graves escándalos de corrupción. Los servicios de seguridad brasileños se mantuvieron extrañamente pasivos durante el golpe. ¿Cómo se explica eso? Con vista a los Juegos Olímpicos se hallaban bajo la supervisión de expertos israelíes. Actualmente el nuevo presidente Michel Temer, quien tiene doble nacionalidad brasileña y libanesa, es objeto del más amplio rechazo popular. Esto fue escrito antes de los acontecimientos de Brasil. La situación no es mucho mejor en México, país ya de hecho dividido en 4. El norte exhibe un fuerte crecimiento, mientras que el sur está en plena recesión. Los dirigentes políticos mexicanos han vendido Pemex, la empresa petrolera nacional, y todas sus reservas a Estados Unidos, que por su consiguiente ya no necesita el petróleo en Medio Oriente. Solo el ejército parece creer aún en el concepto de patria. En Venezuela la oposición ha logrado capitalizar errores económicos del gobierno para realizar unas pocas grandes manifestaciones pacíficas, pero también organiza simultáneamente minúsculas concentraciones extremadamente violentas sobre las cuales han sido asesinados tanto policías como manifestantes. Creando la confusión, las agencias de prensa internacionales dan la impresión de que ha comenzado una revolución contra los chavistas, lo cual no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Hemos avisado, ¿no? Hemos avisado. Esto que voy a leer me lo envió alguien del otro lado de la cordillera, como para entender lo que pasa y cuál es el sentimiento de la gente que está en la calle. El presidente de la República declara estar en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que tiene grados de logística propios de una organización criminal. Son sus propios demonios. No son momentos para ciegos ni los sordos. Todos en la moneda, los de ayer y los de hoy, junto a las élites empresariales, construyeron la sociedad más desigualdad de todo el mundo. En Chile el 1% de los más ricos acumula más del 30% de la riqueza nacional, mientras que en España es el 8.2% y en Australia el 9.2%. Aquí el 0,01 de la élite tiene el 10% de la riqueza nacional, mientras que en Estados Unidos el 5,1% y en Alemania el 2,3%. El milagro capitalista de Milton Friedman y sus jaguares, los Chicago Boys, requiere de una formulación estructural en los 8 pilares fundantes del Estado, una nueva fundación. Apretaron el pueblo hasta la hartura, lo engañaron una y otra vez durante décadas, le quitaron sus derechos legítimos al aprovechamiento del agua y a una educación de calidad, a una salud digna, le subieron el precio de las viviendas más del 100% en 10 años, lo oprimieron, lo menospreciaron y lo llevaron a la pornopolítica de derecha e izquierda, lo insultaron con frases como compren flores, levántense temprano, manipulamos el IPC, las ISAPRES son para los sanos, jubílense más viejos. Ahora el pueblo está quemando lo que había amado y vuelve a amar lo que había quemado. La furia tiene muchos motivos. Los medicamentos son 30 o 40 veces más caros que en Europa. El pasaje en el metro de Santiago cuesta 4 veces más que en Buenos Aires. La electricidad cuesta el doble que en el resto de América del Sur. Uruguay, Bolivia, Argentina, Venezuela y Cuba entregan educación universitaria gratuita, mientras que en Chile se lucra con ello. Aquí el único Dios pasó a ser el dinero. Quiero que vean la saga de videos de los enfrentamientos en Cataluña. Sin entrar en las consideraciones que tengan los que promueven la independencia, considero que los servicios deberían tener información de lo que acontecería si se producían esas condenas. Al no hacerlo y observar el comportamiento de las autoridades de Madrid,
rey incluido, da la impresión que todos siguen el derrotero de la élite global. Cataluña tiene autonomía, aunque los independentistas consideren que no es suficiente. Bajo ningún punto de vista estaban dadas las condiciones para semejantes enfrentamientos y destruir el patrimonio público. Reitero, lo de siempre. En esas esferas no existe el error, sino complicidad y obediencia debida. Hace más de 2 años traté el tema de forma histórica. Sabes muy bien, el plan de balcanización de Europa comienza en Cataluña. ¡Hijo de puta! Vamos a agarrar al perro, toma. Chicos, esto es la esquina de mi casa. Parece joda, pero es cierto, ¿eh? Con lo linda que es Urquinaona. Los caños rotos, los bomberos por todos lados, todo roto, el helicóptero encima, la bañera con el peque. ¡Achú! Hay gas de mierda. Parece, no sé, una guerra que hubiera pasado. No grabes, de verdad. Esto es la puta guerra, no os imagináis lo que hay aquí. Es la puta guerra, nos han atacado con todo. Nos han tirado lavadoras, hornos, picos, palas, hachas, de todo, rodamientos, tornillos. Nos han atacado con motosierras, Pues bueno, es una puta locura esto, y te queda toda la noche. Hay un montón de compañeros heridos, se iban quedando inconscientes con manos rotas, brazos rotos. Esto es una puta locura.
Usted sabe que yo soy como Roberto Carlos, ¿no? Generándome 1.000.000 de amigos. Porque cuando aparece alguien que lo miran así con simpatía, yo les pinto el globo. Esto lo escribió un mexicano, Jorge Santa Cruz. Él lo tituló ¿Por qué estamos así? La 4T tiene mucha responsabilidad. Escuchen bien porque por ahí no son temas conocidos en Argentina. Llegará el momento en México en que no se podrá comprar ni vender si se carece de registro digital. El actual gobierno consolida el entramado de Big Brother económico y jurídico a la par que acelera la descomposición social. El grupo globalista encabezado por la banca Rothschild y el especulador George Soros es el que gobierna México. Se trata de un cartel financiero, político, industrial, militar y mediático que pretende establecer un gobierno mundial. Esta pandilla nunca revela sus verdaderos planes. Los oculta detrás de palabras melosas o hipócritas. Los Rothschild afinan el cerco financiero y Soros trabaja en la disolución social. Los Rothschild quieren que todo el dinero de la población pase por los bancos. Esto fue insinuado por la entonces directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, el 27 de mayo de 2014. En Londres, Inglaterra, con motivo de la conferencia para un capitalismo inclusivo. En ese marco, Lagarde dijo a Linda Rothschild la autoría del concepto, dio a riesgo de la autoría del concepto de capitalismo inclusivo, el cual formalmente busca evitar la corrupción, generar confianza entre los empresarios, incorpora a la población occidental a los beneficios de los servicios financieros y combatir la desigualdad social. El caso es que hoy Lagarde no está al frente del Fondo Monetario porque se dispone a asumir la presidencia del Banco Central Europeo, feudo de los Rothschild, a partir del próximo 1 de noviembre. Lagarde se hará cargo ahora de la política monetaria del bloque europeo en momentos en que la migración orquestada por Soros desborda a las economías de la región. Una de sus prioridades será, sin duda, controlar los dineros de los inmigrantes, tanto los que lo utilizan para sus gastos internos, cuanto los que envían a los suyos en forma de remesas. El tema de las remesas es de dimensiones multimillonarias. En 2008, de acuerdo con datos del Banco Mundial, las remesas que se movieron en el planeta alcanzaron la cifra de 689.000 millones de dólares. Como se te advierte, el capitalismo inclusivo es un gran negocio. A lo anterior, agregue usted que los bancos que prestan dinero a los gobiernos asumen sobre ellos un dominio casi absoluto. El gobierno de la Cuarta Transformación, 4T, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, tiene como lema el de por el bien de todos, primero los pobres. Pero en los hechos practica lo contrario. El 22 de octubre de 2018, cuando todavía era presidente electo, López Obrador recibió a la presidenta mundial del Banco Santander, Ana Botín, poderosa integrante de Club Bilderberg, y le prometió que dejaría sin cambio las tasas de interés y las cuotas que cobran los bancos en México, a pesar de que dañan gravemente la economía de la mayoría de las familias mexicanas. Pasemos ahora a la parte de la agenda global que le corresponde a Soros, la de la descomposición social y el desmembramiento de las naciones. La destrucción de las naciones intenta mediante la secesión, como en Cataluña. No es casual que la principal oficina de la Fundación Open Society en España esté en Barcelona. Otra forma de desestabilizar las naciones es la del terrorismo. Los sirios han sufrido en carne propia este crimen. Una más que tiene que ver con financiamiento y control de las migraciones, como las que agobian a Europa y a México. La iniciativa de migración internacional de la Fundación Sociedad Abierta declara que su fin último es la construcción de sociedades acogedoras e integradas. Nuestro objetivo es empoderar a las personas y grupos que pueden acelerar la inclusión de migrantes y refugiados a nivel local con un enfoque en las ciudades. Está claro que el poder sobre los empoderados le corresponde a Soros. La iniciativa de justicia Sociedad Abierta es muy clara al respecto. Al trabajar con socios, también documentamos infracciones,
Proponemos y probamos soluciones piloto, comprometemos a los formuladores de políticas y ofrecemos asistencia que se basa en nuestra experiencia legal global, incluido el apoyo a los esfuerzos para extender el acceso a la justicia para todos. Solo reconoce que compromete a los políticos. Pueblos que no crecen son más fáciles de dominar en todos los sentidos. Ello explica la feroz campaña en favor de los anticonceptivos, el aborto, la disolución de la familia, el homosexualismo y la ideología de género. La iniciativa de derechos humanos de la Fundación de la Sociedad Abierta del Zorro lo plantea así: garantizar la capacidad de la sociedad civil para movilizarse contra la intolerancia y la exclusión, elevar las voces de las personas que enfrentan discriminación, incluidas las personas con discapacidad, las personas LGBTI, las minorías raciales y étnicas y las mujeres marginadas. Es crucial para combatir las leyes y políticas que buscan excluir a las personas en quienes son. Apoyamos grupos que pueden unirse a través de identidades para fomentar movimientos más fuertes para la igualdad. Los registros de población de los distintos gobiernos tienen la clara función de saber cuántas personas viven en sus países, qué edades tienen, qué hacen, cuál es su sexo, cómo están distribuidos, etc. Las sustancias tóxicas roban la salud física y mental de los individuos, afectan su capacidad intelectual y les roban voluntad. Los gobiernos proclives a la legalización de las drogas tienen como uno de sus principales argumentos la necesidad de rehabilitar a las personas adictas en lugar de criminalizarlas. Esta rehabilitación conlleva, por supuesto, la compra de costísimos fármacos especializados. Para fabricar tales medicamentos están los grandes laboratorios farmacéuticos ligados a los dueños del dinero. Y para aprovecharse de las personas acríticas y débiles de voluntad a causa de las drogas, están las grandes corporativas mediáticas cuya propiedad tienen unos cuantos magnates y también los partidos políticos vinculados al globalismo. El Programa Global de Políticas de Drogas de la Fundación de Sociedad Abierta trabaja para lograr la despenalización del consumo de las sustancias prohibidas, promover un enfoque para el cultivo y la oferta que rechace la erradicación de cultivos y otras medidas de prohibición general y en cambio reconozca la gama completa de condiciones económicas y políticas que afectan a los pequeños productores y microdistribuidores. El gobierno de México ya aplica la directriz del capitalismo inclusivo de los Rothschild, que pretende eliminar el dinero en efectivo y que todas las transacciones pasen por las bancas. Desde el 30 de septiembre de este 2009 opera el cobro digital, que es una aplicación diseñada por el Banco de México, el Banco Central, puesta al servicio de los bancos, en su gran mayoría extranjeros. Su cobertura será gradual. En el país hay 95 millones de personas adultas, de ellas solo el 39% tiene cuentas bancarias, es decir, 37 millones. Los bancos instalados en México esperan que esos 37 millones de adultos utilicen el CODI a más tardar en 2022. ¿Qué va a pasar con los 58 millones restantes que no tienen una cuenta bancaria? Las instituciones financieras tratarán de captarlas, pero además tendrán la gran ayuda del gobierno de López Obrador, el cual, a través de los programas sociales, apoya a los campesinos, a los adultos mayores, a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, a la madre soltera, estudiantes, etc., pondrá a los beneficiarios bajo el control de los bancos mediante las cuentas que les abrirán. El periodista Fernando Franco del Heraldo de México informó que el presidente de la Asociación de Banco de México, Luis Niño de Rivera, descartó que el CODI se vaya a convertir en un mecanismo de mayor fiscalización, aunque reconoció que todas las operaciones que se hagan a través de esta plataforma serán fácilmente rastreadas por las autoridades. Niño de Rivera está muy vinculado al dueño de Televisión Azteca, de los almacenes Electra y del Banco Azteca, Ricardo Salinas Pliega. El presidente López Obrador favoreció al Banco Azteca al ordenar que se depositen en él las ayudas económicas del programa Bienestar. El Servicio de Administración Tributaria SAT, que es la instancia recaudadora del gobierno mexicano, estará a merced de los datos que le proporcionen los bancos que utilizarán el cobro digital. Esto agrada sobremanera a los Rothschild y demás banqueros globalistas. De esta manera adicional, se obligará a todos los comercios formales e informales
a cobrar de manera electrónica. Sus clientes tendrán que pagar con tarjetas, sean de débito o de crédito, y ellos mismos tendrán que adquirir bienes y servicios de esa forma. Y el tema de las remesas también se ha incorporado al capitalismo inclusivo que se está imponiendo en México. Todo dinero que llegue al país, principalmente de los paisanos afincados en Estados Unidos, tendrá que ser depositado en una cuenta bancaria. Para que usted se dé una idea, el país recibió en el primer semestre de 2019 17.000 millones de dólares por este concepto. La cifra la dio el Banco de México. Un arma económica adicional será el cobro de la atención médica proporcionada por el Instituto Mexicano de Seguro Social a las personas que tengan familiares residiendo en otros países, principalmente en Estados Unidos. El encargado de este proyecto es el neoliberal disfrazado socialista Antonio Tolini Murra, quien fue incorporado en fecha reciente al instituto. Soros, con el apoyo de los banqueros Rothschild, promueve la destrucción interna de México con el argumento de que los pueblos originarios deben ser autónomos. El jefe guerrillero Marcos y el autonominado ejército zapatista constituyen un ariete en ese sentido. Los acuerdos firmados el 16 de febrero de 1996 por el gobierno del presidente Ernesto Zedillo y el ejército zapatista, llamados Acuerdos San Andrés Larraizar, pretenden dar absoluta autonomía a los pueblos indígenas. Hoy Zedillo trabaja para Soros en la promoción internacional de la iniciativa para la despenalización del consumo de drogas. México fue convertido por el cartel de los Rothschild y Soros en un país receptor de decenas de miles de inmigrantes a los cuales les importa un bledo el futuro de la patria que los acoge. Lo único que decían, con buena parte de razón, es ver resuelta su crítica problemática personal. Rothschild y Soros lograron ya que el estado de Oaxaca legalizara el aborto. Oaxaca y la Ciudad de México lo han aprobado. Ahora Morena, el partido gobernante, se dispone a legalizarla en otras 29 entidades federativas del país. La diputada federal de Moreno, Lorena Villavicencio Ayala, promueve tal iniciativa. El coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado Carrillo, propuso formalmente el 1 de octubre la formación de una empresa estatal que monopoliza el comercio de la marihuana en México. Lo hizo 8 días antes de que le regalaran la marihuana a la secretaria de Gobernación, Sánchez Cordera, en el salón de plenos del Congreso mexicano. El narcotráfico es tan poderoso que logró liberar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, uno de los jefes del Cartel del Pacífico, actualmente procesado en Estados Unidos, tras 6 horas de combate en la ciudad de Culiacán, capital de Sinaloa. La batalla para rescatar a Ovidio tuvo lugar el jueves 17 de octubre. El periodista de Excelsior, Arturo Páramo, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador avaló la decisión de devolver al hijo del Chapo a su grupo criminal. Y así como los zapatistas amenazan la integridad territorial en el sur, así también en el norte bullen las propuestas para separar los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, rico en gas shale. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, amenaza con romper el pacto fiscal con la Federación por los recortes de recursos a su estado. Como ve, oficialmente, Morena gobierna en México, pero detrás de Morena están los Rothschild y los Soros. Sin más. Escuchen ahora esto que escribió Ethan Yu en Natural News. Él lo tituló: vacunas ahora se utilizan para cosechar las identidades biométricas. La Alianza ID 2020, como se la llama, es un programa de identidad digital que tiene como objetivo aprovechar la inmunización como un medio para insertar pequeños microchips en los cuerpos de las personas. En colaboración con la Alianza Global para Vacunas e Inmunizaciones, también conocida como Gavi, el gobierno de Bangladesh y varios otros socios del gobierno, la academia y la ayuda humanitaria, la Alianza ID 2020 espera marcar el comienzo de esta marca de la bestia como una forma para vigilar a cada ser humano que vive en la Tierra. De forma similar a cómo se marca el ganado con marcas en las orejas, esta alianza globalista quiere que todos los humanos sean vacunados con chips de seguimiento digital
que crearán un sistema de monitoreo perfecto para el nuevo orden mundial para administrar las poblaciones del mundo con facilidad. Estamos implementando un enfoque prospectivo de la identidad digital que brinda a las personas el control sobre su propia información personal, mientras que a la vez se basa en los sistemas y programas existentes, dice Anir Choudhury, asesor de políticas en el programa de acceso a la información del gobierno Bangladesh. El gobierno de Bangladesh reconoce que el diseño del sistema de identidad digital tiene implicaciones de largo alcance para el acceso de las personas a los servicios y medios de vida, y estamos ansiosos por ser pioneros en este enfoque, agrega. Los microchips ID 2020 también están siendo vacunados en los cuerpos de personas sin hogar en Austin, Texas. Si bien los campos de prueba del programa ID 2020 se encuentran principalmente en el tercer mundo, el grupo dice que ahora también están trabajando con los gobiernos aquí en los Estados Unidos para comenzar a microchip a las personas a través de la vacunación. En Austin, Texas, por ejemplo, la población sin hogar ahora está siendo explotada como conejillo de India colectivo para el programa de vacunación con microchips, que según el grupo ayudará a empoderar a las personas sin hogar, supuestamente dándoles control sobre sus datos de identidad personal. La ciudad de Austin, ID 2020 y varios otros socios están trabajando junto con personas sin hogar y los proveedores de servicios que se involucran con ellos para desarrollar una plataforma de identidad digital habilitado para blockchain llamada MyPass, para capacitar a las personas sin hogar con sus propios datos de identidad, escribe Chris Burr para Biometric Update. ID 2020 también está atrayendo a los refugiados con sus vacunas con microchip a través de dos programas piloto inaugurales conocidos como Respond y Everest. Según los informes, Respond ha mejorado la continuidad de la atención para más de 3.000 refugiados que reciben tratamiento farmacológico para enfermedades crónicas. Everest, por otro lado, ha asistido con la provisión de acceso a subsidios críticos de energía y una gama de servicios adicionales con identidades digitales seguras y centradas en el usuario sin depender de un teléfono inteligente, escribe Burt. Todo esto está preparando al público para un eventual mandato de vacunación con microchips que será necesario para cada individuo para comprar y vender productos. Choudhury advirtió directamente esto al afirmar que los sistemas de identidad digital serán necesarios para lo del acceso de las personas a los servicios y medios de vida. En otras palabras, la Biblia tiene razón. Se está trabajando en un sistema de identificación global que eventualmente se requerirá para que las personas funcionen en la sociedad y finalmente sobrevivan. Sin estos microchips en sus cuerpos, las personas no podrán trabajar y mucho menos comer, y todo está sucediendo entre nuestros propios ojos. Tenga en cuenta que la ID 2020 es parte de la llamada ID real, que pronto será necesaria para aquellos que deseen viajar. Real ID también se utilizará como un método de puerta trasera para implementar políticas de vacunación obligatorias para adultos. Miles de personas en Suecia se implantan microchips bajo la piel para reemplazar sus tarjetas DNI o tickets de metro. El futuro ya llegó. Las profecías también. Poco después del cierre de los comicios en la elección de ayer, un grupo de al menos 150 violentos van tomando conciencia de lo que se viene nomás. Un grupo de 150 violentos intentó tomar varias de las viviendas deshabitadas del sector de la Villa 31 conocido como barrio YPF. El grupo de 26 edificios junto a la autopista Ilia que construye el gobierno porteño para los vecinos de la zona que viven en condiciones de extrema precariedad bajo el camino de la autopista, una de las zonas más vulnerables del asentamiento de Retiro. Fuentes policiales aseguraron que la situación fue controlada y que no hay detenidos ni cabecillas identificados. Esto me lo dijo Infobae. Vean las fotos y ya están tomando conciencia. Esto pasó recién en la noche de las elecciones. Todavía no empezó a gobernar Fernández.
En el programa anterior comenté que las Fuerzas Armadas habían llevado adelante ejercicios de combate urbano. Pues ya lo hicieron en vivo y en directo y de forma sorpresiva en el pequeño pueblo de La Playosa en Córdoba. Véanlo. ¿Tiene miedo? ¿Te asustaste, María? ¿Te metiste para Voy a terminar de forma diferente. Pasando una información que pinta lo que es la agenda del nuevo elenco gobernante. Si tiene alguna duda, lean lo que dijo anoche Mayra Mendoza, la nueva intendente de Quilmes, o lo que piensa la estudiante de 19 años del Colegio Buenos Aires, elegida legisladora de la ciudad. A prepararse, señores. Procter & Gamble eliminará símbolos femeninos para ser incluyente con transexuales. Los productos sanitarios de la marca ya no tendrán simbología, lo que indica que están diseñados para mujeres en un esfuerzo por apaciguar a las mujeres trans. Procter & Gamble anunció que pronto eliminará el emblema Venus del empaque de los productos menstruales después de las quejas de activistas transgénero. Durante más de 35 años, Always ha defendido a niñas y mujeres y continuamente haciéndolo, dijo Procter & Gamble en un comunicado a NBC News. También estamos comprometidos con la diversidad y la inclusión y estamos en un viaje continuo para comprender las necesidades de todos nuestros consumidores. Evaluamos rutinariamente nuestros productos, empaques y diseños, teniendo en cuenta los comentarios de los consumidores para asegurarnos de satisfacer las necesidades de todos los que usan nuestros productos. El cambio en nuestro diseño de envoltura de almohadilla es consistente en esa práctica. A prepararse, ¿eh? Porque del otro lado no piensan diferente. Acuérdense que Lustó exigió como condición para ser candidato a senador por Cambiemos que su compañera de fórmula sea abortista también. Son que están financiados por Soros. Cuando el nuevo Congreso comience a sesionar, agárrense fuerte o aférrense a lo único que nos queda.